Asambleísta por Tungurahua, Lira Villalba. Quisiera empezar diciendo, presidente, que los miles de muertos, el sufrimiento y el hambre de nuestra gente no se ha alcanzado a sentir, parece, desde la comodidad de algunos que tienen lo suficiente o no han perdido a sus seres queridos. No podemos esperar más para reaccionar y reconocer verdaderamente lo que es urgente y lo que es necesario. No podemos seguir esperando la reacción del endurecido corazón de quien nos gobierna, que no se compadece de su pueblo y no lo libera, sino por el contrario, busca echar mano de sus recursos y asfixiar el presente y su futuro. En los últimos días, por ejemplo, compañeros asambleístas, debo contarles a ustedes lo que me enteré. Aumentaron las flagrancias en el país. Están procesando judicialmente a los pobres por robar alimentos. Y mientras tanto, desde sus barrigas llenas, algunos políticos pensando que hay que pedirle contribución a todos, pedirle contribución al que vive al día y prescinde de cosas elementales para pagar sus deudas. En medio de tanta incertidumbre, pretenden meterle la mano a la seguridad social, al ISFA, al ISPOL, y con ello truncar la esperanza de trabajadores en general y especialmente de aquellos que están en primera línea y del que tanto se llenan la boca y dicen que defienden. Policías y militares que desesperados y con preocupación ven su futuro, porque con las reformas que se proponen se pone en riesgo la existencia de sus entidades de seguridad social por la pérdida de su autonomía. No solamente los policías que están en primera línea, aquellos que ofrendaron su salud, que dieron y pusieron en riesgo hasta su vida por garantizar la seguridad del Estado en su momento, héroes en su momento a los que pretenden ahora olvidarse y querer paliar con paños de agua tibia de parte del gobierno, diciéndoles que van a mandar alcances o artículos alternativos a la propuesta, como si se tratara de una propuesta ajena y no de la de ellos mismos. Les han mentido, les han dicho desde todos los sectores que van a resolver esto y lo otro, se llenan la boca hablando de la defensa de aquellos, pero siguen sin definir los artículos, sin eliminar los artículos que comprometen directamente a la seguridad social de todas estas instituciones que he mencionado. Nos encontramos debatiendo, presidente, otro proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con carácter urgente. Todo esto en ocasión del COVID y en cobijo del estado de excepción. La una llamada la ley humanitaria y esta ley de ordenamiento de finanzas públicas a la que hoy le estamos dedicando este debate. No solo quieren aprovecharse de la pandemia para promocionar sus candidaturas con la plata del pueblo, sino que además quieren usar el COVID para reanimar leyes como la de ordenamiento de finanzas que estamos debatiendo, que ya fue presentada en meses anteriores a la Asamblea y fue negada. Luego de revisar esta ley, presidente, tengo algunas consignas. Primero, defender la vida y el sustento de los ecuatorianos antes que el pago de la deuda y de los laudos arbitrales. Defender el marco constitucional y no permitir el retorno del centralismo controlador y hambriador del pueblo. También defender la seguridad social de los ataques y el pretendido secuestro de su autonomía y desarrollo. Tengo como consigna defender a las universidades y a las empresas públicas para que no sean maniatadas. De paso, hay que denunciar y rechazar contundentemente el retiro de los fondos que les están haciendo a las universidades en este tiempo, contraviniendo el mismo marco del estado de excepción que prohíbe que toquen los fondos relacionados con la educación. También tengo la consigna, cuando he leído esta ley, de impedir que nos convirtamos en tontos útiles de los intereses económicos de unos grupillos que parecen que se quieren generar nuevos negocios alrededor de esta ley. También tengo la consigna de impedir que nos convirtamos, insisto, en esos tontos útiles. Tengo la consigna de cuidar la economía y la dolarización frente a la crisis de liquidez. Por ello, nuestra posición ha sido en contra de este informe, presidente, porque a pesar de las observaciones y las mejoras que hemos propuesto, esto no cambia en el fondo. Se ha quedado sin definición 7 artículos, de los cuales 3, el 6, el 16 y el 34, comprometen la autonomía de las instituciones que he mencionado. Pero las modificaciones hechas aún en la comisión son inconvenientes. No han logrado solventar los vicios de inconstitucionalidad y las características de irracionalidad de esta propuesta frente a la crisis. El ministro de Economía ha dicho, presidente, que pues están cumpliendo precisamente con un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Lo admitió en la comisión.
Y en ese sentido decirles que por quedar bien con el Fondo Monetario, no pueden hacerlo a través de esta ley, tendrán que cambiar la Constitución, tendrán seguramente que cambiarse de nacionalidad y de país, porque ni la Constitución ni nuestra patria atiende a los caprichos del Fondo Monetario Internacional cuando existen tantas necesidades insatisfechas. En ese sentido, pues, hay que advertir que este proyecto intenta dejar bien resguardados los intereses de los acreedores de la deuda en las transnacionales, firmarle cheque en blancos para los tratados bilaterales de inversión, para que con sus parcializados laudos arbitrales nos despojen del futuro y la posibilidad de reanimarnos. Se pretende secuestrar e inmovilizar con la pérdida de autonomía la seguridad social, el IES, el ISFE, el ISPOL, los gobiernos autónomos descentralizados y las universidades, inmovilizar las empresas públicas con el ánimo, y hay que denunciarlo, con el ánimo absoluto de privatizarlas. También se quieren revivir deudas repudiadas de forma irresponsable, hacerle el negocio a privados con comisiones innecesarias, anteponer criterios fiscales a criterios de desarrollo y de las necesidades del pueblo. Esta propuesta de reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas es nuevamente, presidente, un intento por retomar las leyes neoliberales del pasado en materia fiscal con algunos cambios que todavía la empeoran. Es importante entonces referirnos a las observaciones que nosotros hemos hecho en la comisión. Yo ofrecí en la comisión y decía, hay que detallar una a una estas propuestas. Valoro mucho el optimismo que tienen muchas compañeras asambleístas que les escuchaba y compañeros decir que hay que mejorar el texto, que se puede mejorar el texto. La verdad que ya se han mejorado los textos de más del 90% de ese proyecto y el resultado, como bien ha dicho Henry Kronfle, es un Frankenstein que no tiene sentido. Es decir, la mejora no resuelve nada y eso es imprescindible que se tome en cuenta. Vamos a analizar, por ejemplo, lo que ocurre en el proyecto de ley. Se reduce el porcentaje en que el Ejecutivo puede incrementar el presupuesto sin pasar por la Asamblea, del 15 al 5%. Voy a hacer un paréntesis para analizar lo que han dicho los asambleístas. Vienen retumbando con el criterio de que vamos a organizar las finanzas públicas, que hay que tener criterios fiscales, que hay que tener pues homologación en todo lo demás. Eso ya existe. Han dicho que quieren mejorar la calidad del gasto, eso ya existe. Lo que no existe es control. No vengan a querer inventar el agua tibia ahora y a querernos pasar por las galletas precisamente disposiciones que van contrarias a los intereses de la gente en estas circunstancias cuando la gente más necesita del Estado. Les decía que el proyecto reduce el porcentaje que el Ejecutivo puede incrementar en el presupuesto y pasa del 15 al 5. Pero esto, digamos, reduciría la posibilidad de que el Estado atienda, tendría que ponerse a la fila y esperar pues que se produzca la autorización por parte de la Asamblea, pero lo más gracioso es que abren la posibilidad, limitan la inversión al 5%, pero dejan abierto al 20% para el pago de laudos arbitrales y de deuda externa, y eso hay que decirlo, lo dice el artículo 10. Se abren opciones para pedir mucha más información en tiempos más cortos y suspender así la entrega de las transferencias. Eso lo dice el artículo 13. También en el artículo 18, las finanzas por sí solas no podrán límites y metas a la elaboración y ejecución de presupuestos de los GATS, de la Seguridad Social y de las universidades. El artículo 16 y 18 establece precisamente aquello. Van a maniatar a las instituciones con miras seguramente de que decaigan y que desaparezcan. Involucionamos también en este proyecto, en el artículo 24, a las partidas globales nuevamente. En gestión presupuestaria se han criticado mucho las partidas globales, pues permiten esconder futuras asignaciones presupuestarias que, de ser presentadas a la Asamblea, no serían aprobadas. Es una recomendación casi universal no crear partidas globales, pero siguen insistiendo en aquello. También en el artículo 26 se abre la puerta de revivir obligaciones no reconocidas con un simple registro de contabilidad pública. Ojo, asambleístas, el artículo 26 con la propuesta, el Ministerio de Finanzas dice que alguien, por ejemplo, de oficio, en cualquier momento podrá incluir deuda repudiada de la República del Ecuador y mágicamente revivirla. Se abre la posibilidad de hacer un atraco semejante a los que ocurrieron con los bonos Brady,
pero de manera aún más discrecional. En el artículo 27, compañeros asambleístas, se confunden los niveles de gobierno y se limita la inversión, pero no la deuda. Esto es también importante para las autonomías. En el artículo 29, por ejemplo, se proponen reglas inaplicables. Se piden que se reúnan una serie de requisitos que no se van a poder cumplir, y precisamente para negar las transferencias en el futuro. En el artículo 31, por ejemplo, presidente, si me da un poquito más de tiempo, como lo ha hecho con el resto de asambleístas, le agradezco. Para poder revivir deudas no reconocidas de oficio, se cambia la ley. Se cambia la ley en el artículo 31. En el 35 se obliga al Estado a pagar a las bolsas de valores mientras se crea una plataforma propia, cuando existe precisamente ahora ese no costo para el Estado. Por ello, la propuesta es, si quieren asumir las bolsas, que no cobren nada entonces al Estado y no vengan aquí a generar nuevos negocios innecesarios en esta situación de crisis. El artículo 36 acorta los tiempos de entrega de información para justificar atrasos. Asimismo, legalizan los atrasos para seguirle debiendo a nuestros gobiernos autónomos descentralizados, a las universidades, poner cualquier pretexto, cualquier traba para no entregarles los recursos. Cambian los CETES, esto es importante, por notas del Tesoro para eliminar justo en esta coyuntura el CETE como instrumento de optimización de liquidez de la economía. Los títulos del Estado cumplen dos funciones: financiar al fisco y cambiar la liquidez disponible en la economía. El CETE cumple por ley ambas funciones. Los nuevos títulos del Estado solo cumplirían con una de ellas. La reforma implica seguir eliminando instrumentos para la gestión de liquidez, justo cuando el Ecuador está a puertas de una crisis de liquidez. Le ponen un límite del 8%, que es insuficiente frente a la crisis de liquidez que vive precisamente el Estado. Ratifica la potestad de finanzas de imponer la voluntad en materia fiscal a los GATS. Nuevamente una alerta contra las autonomías en el artículo 40. Se limita la gestión de las empresas públicas con el criterio fiscalista. Finalmente, presidente, quiero hacer un comentario, si me permite. Hay varios artículos de los que se tiene alertas, pero yo quiero decirle a los asambleístas que en verdad nos pongamos conscientes, no defendamos radicalmente las posiciones bobas de economía que se quieren imponer y dejar de lado los intereses del pueblo. Nosotros estaremos siempre del lado del pueblo. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta Villalba. Señores asambleístas, solamente aclararles que el mismo tiempo les daré a todos en sus intervenciones. Por favor, tratemos de ser breves para no interrumpirles cuando estén haciendo su exposición. Tiene la palabra la asambleísta Vilma Andrade. La asambleísta Lira Villalba criticó el proyecto de ley que, según dijo, busca garantizar el pago de los acreedores de los organismos multilaterales. Sostuvo que se pondría en riesgo la autonomía de los gobiernos seccionales.